Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos y a suscribirse a nuestro canal presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejo. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que desde sus hogares se unen a esta transmisión para poder continuar estudiando la doctrina espírita. Y en el día de hoy vamos a abordar un tema que es fundamental, ese diálogo con el más allá, esa evocación de los muertos. ¿Está prohibida o no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre evocar e invocar? Hoy abordaremos este tema desde todos los ángulos posibles para poder sacarnos todas las dudas, porque muchas veces cuando parte un ser querido, en lo primero que pensamos es si podemos tener en algún momento ese diálogo consolador con el ser que partió. Y hoy vamos a analizar cómo esto es posible o no, y vamos a ver también si esto es algo que está prohibido, que es negativo, con todas esas cosas que nos contaron tantas veces. Bueno, pero como siempre sabemos, ¿qué hacemos antes de comenzar toda actividad? Hacemos una oración de apertura, así que los vamos a invitar a relajarse, a sentarse. Seguramente que ya están todos sentaditos en un lugar cómodo y vamos a escuchar esta oración que la va a hacer Giselle para todos nosotros. En esta tarde tan especial, elevamos nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos hacia el corazón bondadoso del Padre Celestial, que extiende sus brazos para ampararnos, para consolarnos, para traer luz para nuestras almas, a través de la asistencia, de la protección, de la inspiración y del consuelo que desciende sobre cada uno de nosotros a través de esa acción incansable del amado Maestro Jesús, que trabaja junto a todos sus colaboradores, los espíritus buenos, luminosos, al igual que a través del acompañamiento de esos espíritus más elevados que son cada uno de nuestros espíritus guías y que nos acompañarán a cada uno de nosotros en esta hermosa tarde para poder profundizar y esclarecer sobre cuestiones tan delicadas. Vamos así a dar gracias por esta posibilidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bueno, qué lindo poder conectarnos con la espiritualidad mayor. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con la actividad del día de hoy y vamos a estar justamente haciendo una reseña histórica, porque esto viene ya desde la antigüedad, el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y es importante que este tema de evocar a los muertos se pueda comprender desde la raíz. Vamos a ir a la raíz de toda esta cuestión. ¿Por qué hay tanto mito? ¿Por qué hay tanta cuestión de dudas? Todo lo que justamente presentaba Giselle en la introducción de esta transmisión. Y vamos a analizar por partes. Primero vamos a analizar el tema de evocar, ¿sí? Si nosotros vamos al diccionario de la RAE, nos viene esta palabra del latín evocare, que significa llamar a un espíritu o a un muerto. Y esto entre los antiguos, evocar, era hacer salir las almas de los infiernos para que respondieran a un conjuro. Era llamar, hacer venir, hacer aparecer por ceremonias mágicas, por encantos a las almas, los espíritus. Los necrománticos y adivinos pretendían evocar las almas de los muertos. Todo esto, fíjense, de tiempos ancestrales que estamos hablando. Y antiguamente la evocación fue acompañada de prácticas místicas.
sea porque se las creyeran necesarias o porque esto era lo más probable, y se figuraban que de este modo se las revestía con el prestigio de un poder superior. Hoy se sabe que el poder de evocar no es un privilegio de nadie, que pertenece a todo el mundo, y que todas las ceremonias mágicas y cabalísticas no son sino un acto ilusorio sin sentido. La doctrina espírita nos esclarece en profundidad porque justamente va a todas las cuestiones y los pormenores de este tema y de muchos más que tienen que ver con la espiritualidad. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero evocación e invocación, ¿qué significa eso? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Y no son perfectos sinónimos, aunque tengan la misma raíz. Y evocar es llamar, y es un error emplear una para con la otra. Invocar es llamar en sí o en su socorro a una potencia superior o sobrenatural. Se invoca a Dios por medio de la oración. En la religión católica, por ejemplo, se invoca también a los santos. Toda plegaria es una invocación. Entonces, la diferenciación práctica necesitamos nosotros entender la diferenciación que existe entre una y la otra. La evocación es un acto, nos dice Kardec, y la invocación está en el pensamiento. Fíjense la diferencia entre ambas, ¿no? En la evocación, el ser quien se dirige se desplaza del lugar en que se está para venir hasta nosotros y manifestar su presencia. En la invocación, el ser a quien se dirige atiende nuestro llamado. Y la evocación se hace a los espíritus inferiores como también a los espíritus superiores. En cambio, la invocación no se dirige sino a los seres que se suponen bastante más elevados para asistirnos. Entonces, era necesario justamente recurrir a la parte lingüística, poder ir a la terminología y analizarlo para que nosotros podamos ahora sí empezar a impregnarnos en la historia del pasado para ver cómo se analizó. Y Kardec, junto a los espíritus superiores, nos van a traer distintos pasajes del Antiguo Testamento, de la Biblia, para que nosotros veamos dónde las personas que son detractoras o que acusan a aquellas personas que evocan a los espíritus, vamos a ver por qué acusan a la doctrina espírita de estas cuestiones. Vamos a ver varios pasajes del Antiguo Testamento. Les pedimos paciencia y mucha atención para que se pueda comprender a la finalización de esta presentación del día de hoy. Entonces vamos a comenzar con el primer análisis. La Iglesia no niega de ningún modo la realidad de las manifestaciones espíritas. Por el contrario, según vimos en las citas precedentes, las acepta por completo, pero las atribuye a la intervención exclusiva de los demonios. Es un error invocar el Evangelio, como hacen algunas personas, para justificar su prohibición, pues el Evangelio no dice nada al respecto. El principal argumento que se utiliza es la supuesta prohibición de Moisés. Es oportuno, para que se comprenda el verdadero sentido de las palabras de Moisés, reproducir el texto completo, un tanto abreviado de esas citas. No os apartéis de vuestros Dios para ir en busca de los magos, ni consultéis a los adivinos a fin de que no os contaminéis al dirigiros a ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Esto lo encontramos en el Levítico capítulo 19 versículos 31. Y en el otro pasaje nos dice, si un hombre o una mujer tienen un espíritu de pitón o un espíritu de adivinación, que se les aplique la pena de muerte, serán lapidados y sobre ellos caerá su sangre. Levítico capítulo 20 versículos 27. Cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor vuestro Dios os dará, tened cuidado de no imitar las abominaciones de esos pueblos. Que no haya ninguno entre vosotros que pretenda purificar a su hijo o a su hija, haciéndolos pasar por el fuego,
o que consulte a los adivinos, considere sueños y augurios, emplee maleficios, sortilegios y encantamientos, o consulte a los que tienen el espíritu de Pitón, que se proponen adivinar o que interrogan a los muertos para saber la verdad. El Señor abomina todas esas cosas, y Él exterminará a todos esos pueblos a vuestra entrada por causa de los crímenes que han cometido. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 a 12. Y si la ley de Moisés debe ser rigurosamente observada en ese punto, debe serlo también en todos los otros. ¿Por qué? Porque habría de ser buena en lo atinente a las evocaciones y mal en otras de sus partes. Es necesario ser consecuentes. Si se reconoce que ciertos aspectos de la ley mosaica ya no están de acuerdo con nuestras costumbres y con nuestra época, no hay razón para que entre ellos no se incluya la prohibición a que nos referimos. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta los motivos que dieron lugar a esa prohibición, motivos que en esa época tuvieron su razón de ser, pero que ya no existen en la actualidad. El legislador hebreo quería que su pueblo abandonase todas las costumbres adquiridas en Egipto, donde las evocaciones eran habituales y favorecían los abusos, como lo prueban estas palabras de Isaías, otro profeta del Viejo Testamento. El espíritu de Egipto se aniquilará por sí mismo, y yo derribaré su prudencia. Ellos consultarán a sus ídolos, sus adivinos, sus pitones y sus magos. Por otra parte, los israelitas no debían contraer ninguna alianza con las naciones extranjeras. Ahora bien, iban a encontrar las mismas prácticas entre esos pueblos a los que se dirigían y a los que debían combatir. Así pues, Moisés se vio obligado por razones políticas a inspirar en el pueblo hebreo aversión hacia las costumbres que pudiesen tener semejanzas y puntos de contacto con el enemigo. Para justificar esa aversión, era preciso que presentara esas prácticas como reprobadas por Dios. De ahí estas palabras. El Señor abomina todas esas cosas, y Él exterminará a vuestra llegada a las naciones que cometen esos crímenes. Vemos aquí que la prohibición de Moisés estaba aún más justificada porque los muertos no eran evocados por respeto y afecto hacia ellos, ni con un sentimiento de piedad, sino con un medio de adivinación, al igual que en los augurios y presagios explotados por el charlatanismo y la superstición. Por lo que parece, esas prácticas también eran objeto de comercio, y por más que lo intentaran, Moisés no consiguió desarraigarlas de las costumbres del pueblo, como lo demuestran los siguientes pasajes del mismo profeta. Vamos a verla. Y cuando os dijeren, consultad a los magos y adivinos que susurran hechizos, responded, ¿no consulta cada pueblo a su Dios? ¿Se les habla a los muertos de lo que compete a los vivos? Isaías capítulo 8, versículo 19. Vamos a ir ahora a otro pasaje de Isaías, donde nos dice que soy yo quien hace ver la falsedad de los prodigios de la magia, quien vuelve insensatos a los que se proponen adivinar, quien trastorna el espíritu de los sabios y convierte en locura su ciencia vana. Esto está en Isaías capítulo 44, versículo 25. Que esos adivinos que estudian el cielo, contemplan los astros y cuentan los meses para hacer predicciones, alegando que os revelan el porvenir, vengan ahora a salvaros. Ellos se han vuelto como la paja y el fuego los devoró. No podrán librar sus almas del fuego ardiente. No quedarán de ellos ni brasas para calentarse, ni lumbre alrededor de la cual poder sentarse.
En eso se convertirán todas esas cosas de las que os habéis ocupado con tanto ahínco, esos comerciantes que con vosotros trafican desde la infancia se han ido, cada cual por su lado, sin que se encuentre un solo de ellos que os quite vuestros males. Isaías capítulo 47, versículo 13 al 15. Estamos viendo muchos pasajes y como vemos nos están remitiendo a una situación. Queda muy pero muy en claro y muy evidente ahora que podemos analizar los textos del Viejo Testamento, donde podemos ahora darnos cuenta por qué están señalando estos pasajes. Ahora que nosotros ya los tenemos identificados, ya podemos ahora analizar el porqué y ver desde el concepto que nos trae la espiritualidad mayor y poder analizar profundamente esto que vamos a darnos cuenta que ha tenido una tergiversación o una mala interpretación. Por eso vamos vislumbrando que la prohibición de Moisés era en cuanto a que esas evocaciones no se hacían con respeto y muchas veces se utilizaban para comerciar, para conseguir esos intereses y esas conveniencias personales. Sin embargo, en la actualidad, dentro de las instituciones espíritas serias, esas comunicaciones con el más allá, con los seres queridos, con los espíritus sufrientes, se hacen con la única intención de practicar la caridad moral, de practicar el bien para con el prójimo y para con nosotros mismos, iluminándonos a la vez con esos mensajes que nos dejan los guías espirituales superiores para que podamos perfeccionarnos moralmente. Y se hacen únicamente con ese fin, el del consuelo, el de la iluminación y el de la caridad. Nos dice Kardec en el siguiente pasaje, dice, en la actualidad la razón ha hecho justicia y el espiritismo ha venido a mostrar el objetivo exclusivamente moral, consolador y religioso de las relaciones de ultratumba. Entonces, estas palabras son inequívocas y prueban claramente que en ese tiempo el objetivo de las evocaciones era la adivinación y que se habían hecho de ellas un comercio. Hoy en día, lamentablemente, esto sigue sucediendo y nosotros debemos informar, avisar, compartir con la mayor cantidad de personas posibles, de desmistificar esto que han querido justamente muchas personas malintencionadas, decir que el espiritismo también es un comercio. Nada que ver, el espiritismo es totalmente gratuito y donde ustedes le digan la palabra espiritismo o espírita y les están pidiendo de que paguen honorarios, ustedes no concurran nunca más a ese centro espírita, porque no es un centro espírita. Entonces, esto hay que tenerlo muy pero muy en claro. Y nosotros, nuestro deber y nuestra obligación como espíritas es informarlo justamente a toda la mayor cantidad de personas para que sepan que la doctrina espírita es totalmente libre y gratuita. Vamos a continuar con el estudio. Y nos decía Kardec justamente que estaban asociadas a las prácticas de la magia y de la hechicería, que lamentablemente también hasta el día de hoy se siguen haciendo, acompañadas incluso de sacrificios humanos. Moisés tenía razón pues al prohibir esas cosas y expresar que Dios las reprobaba. Esas prácticas supersticiosas se perpetuaron hasta la Edad Media. Miren todo el tiempo que pasó. Entonces por eso es que es tan difícil poder desarraigarnos de estos pensamientos, de estas sensaciones que nosotros tenemos ante un tema como el de la evocación a los muertos, porque viene de muchísimo tiempo y está impregnado en nosotros, en nuestro perispíritu, en nuestra memoria espiritual. Entonces tenemos que poder, una vez ahora que ya tenemos más estado de conciencia, que nuestra intelectualidad ya es más avanzada, nuestra comprensión es más avanzada, ¿sí? Nosotros tenemos que entonces decir que los espíritas, por ejemplo, no sacrifican niños ni esparcen licores para honrar a los dioses. No hacen ninguna práctica, ni no tenemos dogmas, no interrogan a los astros, ni a los muertos, ni a los adivinos, para conocer el porvenir que Dios en su sabiduría
ha ocultado a los hombres. Repudian toda clase de comercio con la facultad que algunos han recibido para comunicarse con los espíritus. O sea que toda comunicación mediúmnica es gratuita también, no se cobra, ¿sí? Y muchas personas se acercan al centro de espíritu también por curiosidad, pero no nos mueve a nosotros una curiosidad ni la codicia, sino un sentimiento de piedad. El espírita tiene un deseo de instruirse, de progresar y brindar alivio a las almas que sufren, de modo que la prohibición de Moisés no se aplica para los espíritas. Si quienes invocan la ley de Moisés para usarla en contra de los espíritas se hubiesen tomado el trabajo de profundizar el sentido de las palabras bíblicas, habrían reconocido que no existe ninguna analogía entre lo que ocurría con los hebreos en aquella época y los principios del espiritismo. Más aún, sabrían que el espiritismo condena precisamente todo lo que dio motivo a la prohibición de Moisés. Con todo, esos adversarios de la doctrina espírita, en el ansia ciega de encontrar argumentos contrarios a las ideas nuevas, no se dan cuenta de que tales argumentos son absolutamente falsos. Vamos a ver que la ley civil contemporánea castiga todos los abusos que Moisés se habría propuesto reprimir, porque la humanidad avanzó. Somos seres más civilizados, si podemos decirlo así. Y con todo, si el profeta decretó la pena capital contra los delincuentes, se debió a que necesitaban métodos rigurosos para gobernar a un pueblo indisciplinado. Ahí está el quid de la cuestión. Por eso, la pena de muerte es tan empleada en su legislación. Por otra parte, no había mucho que elegir en cuanto a los métodos de represión. Sin prisiones ni reformatorios en el desierto, Moisés no podía graduar las sanciones como se hacen en la actualidad. Además, su pueblo no se habría atemorizado ante las penas puramente disciplinarias. Por consiguiente, carecen de razón los que se apoyan en la severidad del castigo para probar el grado de culpabilidad que existe en la evocación de los muertos. ¿Sería un conveniente, por respeto a la ley de Moisés, mantener la pena capital en todos los casos en que él la aplicaba? ¿Por qué se recurre, pues, entonces, con tanta insistencia a este artículo de la ley, mientras que se guarda silencio acerca del que figura al principio del capítulo que prohíbe a los sacerdotes la posesión de bienes terrenales, así como participar de alguna herencia porque el Señor es su propia herencia? Qué paradójico, ¿no? En la ley de Moisés existen dos partes distintas: la ley de Dios propiamente dicha, promulgada en el monte Sinaí, y la ley civil o disciplinaria, apropiada a los hábitos y al carácter del pueblo. La primera es invariable, asimismo como lo es Dios. La segunda, en cambio, se modifica con el tiempo y no pasa por la cabeza de nadie que hoy podamos ser gobernados con los mismos métodos que se aplicaban a los judíos en el desierto, del mismo modo que los decretos de Carlomagno no pueden aplicarse a la Francia del siglo XIX. ¿Quién pensaría hoy, por ejemplo, en revivir este artículo de la ley mosaica? Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado, y nadie comerá su carne, pero el dueño del buey será juzgado inocente. Esto está en el Éxodo, capítulos 21 y 28 y siguientes. En ese artículo que estamos aquí presentando, en realidad lo presentó Kardec, ¿no?, con los espíritus superiores. Ese artículo, que nos parece tan absurdo, no tenía por objeto castigar al buey y absorber al dueño, sino que equivalía simplemente a la confiscación del animal causante del accidente, a fin de obligar al propietario a una mayor vigilancia. La pérdida del buey era el castigo para su propietario. Ahí es donde tenemos que entender el concepto de por qué estaba creada esa ley. Y
Ese castigo, que debería ser muy importante para un pueblo de pastores, a tal punto que se prescindía de cualquier otro. Era un pueblo agricultor, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo era quitarle un bien muy, pero muy preciado. Entonces, no obstante, ninguno podía sacar provecho de esa pérdida, razón por la cual Moisés prohibió que se comiera la carne del animal. Otros artículos contemplan casos en los que el dueño del buey es el responsable. En la legislación de Moisés todo tenía su razón de ser, porque todo en ella estaba previsto hasta en sus mínimos detalles. Sin embargo, tanto la forma como el fondo se adaptaban a las circunstancias del momento. No cabe duda de que si Moisés volviese en nuestros días para legislar sobre una nación civilizada de Europa, por ejemplo, no le daría un código igual a la de los hebreos. A esto se objeta que todas las leyes de Moisés fueron dictadas en nombre de Dios, al igual que la del Sinaí. Ahora bien, si consideramos que todas tienen un origen divino, ¿por qué los mandamientos se limitan al decálogo? ¿A qué se debe la diferencia? Si todas emanan de Dios, ¿por qué no son igualmente obligatorias? ¿Por qué no se conserva la circuncisión a la cual Jesús se sometió y no abolió? Se olvidan de que todos los legisladores antiguos, para otorgar mayor autoridad a sus leyes, atribuían a éstas un origen divino. Moisés necesitaba más que ningún otro ese recurso, debido al carácter de su pueblo. Si a pesar de todo eso tuvo tantas dificultades para hacer que lo obedecieran, ¿qué no habría ocurrido si hubiese promulgado esas leyes en su propio nombre? ¿No vino Jesús a modificar la ley mosaica haciendo de su propia ley el código de los cristianos? ¿No dijo él: habéis aprendido que se dijo a los antiguos tal y tal cosa, y yo os digo tal otra? Con todo, ¿modificó la ley del Sinaí? De ningún modo, sino que la sancionó, y toda su doctrina moral no es más que el desarrollo de esa ley. Ahora bien, Jesús no se refiere en ninguna parte del Evangelio a la prohibición de evocar a los muertos, a pesar de que era un asunto muy importante como para que lo omitiera en sus prédicas, principalmente si tenemos en cuenta que trató otros temas secundarios. En definitiva, se trata de saber si la Iglesia coloca a la ley mosaica por encima de la ley evangélica. En otras palabras, si es más judía que cristiana. También conviene notar que de todas las religiones, la judía es precisamente la que menos se opuso al espiritismo y no invoca la ley de Moisés para oponerse a las relaciones con los muertos como hacen las sectas cristianas. Y vamos a ver aquí otra contradicción. Si Moisés prohibió evocar a los espíritus de los muertos, es porque estos podían acudir al llamado, pues de lo contrario esa prohibición no hubiera tenido sentido. Si podían acudir en aquellos tiempos, también pueden hacerlo hoy. Y si se tratara de los espíritus de los muertos, eso significa que no son exclusivamente demonios. Además, Moisés no habla en modo alguno de estos últimos. Así que aquí vemos cómo empezamos a destapar la olla y nos damos cuenta de que no estaba todo tan podrido. Como nos damos cuenta de que no hay tanto misterio, sino que las cosas son claras y necesitamos que nos expliquen con claridad y que pasemos todas las cuestiones a través del tamiz de nuestra razón. Así pues, en estas circunstancias queda claro que no podemos apoyarnos lógicamente en la ley de Moisés por dos motivos. No rige al cristianismo y no es apropiada a las costumbres de nuestra época. Con todo, en el supuesto de que esa ley tuviera la autoridad que algunos le atribuyen, no podría, como vimos, aplicarse al espiritismo. Es verdad que Moisés incluye en su prohibición la interrogación de los muertos, pero de un modo secundario y como complemento de las prácticas de hechicería.
La palabra interrogar, puesta en relación con los adivinos y los augures, demuestra que entre los hebreos las evocaciones eran un medio de adivinación. Ahora bien, los espíritas no evocan a los muertos para obtener revelaciones ilícitas, sino para recibir sabios consejos y proporcionar alivio a los que sufren. Por cierto, si los hebreos solo se hubieran valido de las comunicaciones de ultratumba con esa finalidad, Moisés, lejos de prohibirlas, las habría alentado, puesto que habrían contribuido a que el pueblo fuera más dócil. Si bien algunos críticos bromistas o malintencionados opinan que las reuniones espíritas son asambleas de brujos, de nigromantes y que los médiums son decididores de la buena aventura, y si bien algunos charlatanes asocian el nombre del espiritismo con prácticas ridículas que éste desaprueba, muchas personas, en compensación, dan testimonio del carácter esencialmente moral de las reuniones espíritas serias. Además, la doctrina expuesta en los libros que están al alcance de todos, rechaza terminantemente los abusos de todo tipo, a fin de que la calumnia recaiga sobre quien lo merece. Entonces el espiritismo no va a estar justamente con el dedo acusador de todas las mentiras o las infamias que han caído sobre sus espaldas. Esa no es una cuestión de la doctrina espírita. Nuestra cuestión es justamente poder divulgar esta doctrina maravillosa que es el espiritismo, doctrina espírita, para la mayor cantidad de personas posibles, que puedan ilustrarse, que puedan autoiluminarse. ¿Para qué? Para que puedan justamente encontrar un camino de ascenso, de un progreso espiritual. Y bajo estas leyes universales que están sintetizadas en la ley del amor, ¿sí? Porque es esa ley universal la que rige todo el universo. Entonces aquí nos damos cuenta que el espiritismo conserva plenamente todas esas costumbres cristianas de los cristianos de la primera época, y no estamos justamente aquí para realizar ningún tipo de comercio, para generar cualquier tipo de beneficio, nada de eso. La cuestión es muy altruista, la idea es de que cada uno pueda encontrar un camino de luz, que pueda encontrar la posibilidad de crecimiento espiritual y en ese camino, en ese proceso, poder extender la mano para muchos hermanos que están en peores condiciones que nosotros. Se alega que la evocación es una falta de respeto hacia los muertos cuyas cenizas no deben ser perturbadas. Pero, ¿quiénes dicen eso? Los adversarios de dos campos opuestos que se dan la mano. Por un lado, los incrédulos, que no creen en las almas, y por otro, los que creen en las almas, pero pretenden que solo los demonios pueden acudir al llamado. Cuando la evocación se hace religiosamente y con recogimiento, cuando los espíritus son llamados no por curiosidad, sino con un sentimiento de afecto y simpatía, y con el deseo sincero de instruirse y mejorar, no nos parece que sea irrespetuoso llamar a las personas después de su muerte, como tampoco lo es hacerlo cuando están vivas. Con todo, existe otra respuesta categórica a esa objeción. Los espíritus se presentan libremente, no por obligación, e incluso de manera espontánea, sin que se los haya llamado. Esto quiere decir que la comunicación, el teléfono, no es desde aquí, desde el plano material al plano espiritual, sino que nosotros nos sentamos, nos reunimos en recogimiento, con respeto, con deseo de instruirnos, con deseo de consolar, con deseo de ayudar, y la comunicación se produce desde el plano espiritual hacia nuestro plano. Además, dan testimonio de la satisfacción que experimentan al comunicarse con los hombres, los espíritus, y suelen quejarse del olvido al que se los ha relegado.
Si los espíritus sintieran que se perturba su quietud, o si les disgustara nuestro llamado, por cierto lo dirían, o directamente no responderían. Puesto que son libres cuando se manifiestan, es porque eso les place. Ahora vamos a analizar otro punto importante, ¿sí? Donde la idea es que se alega esta otra razón de las almas que permanecen en la morada que la justicia divina les asigna. Es decir, esto lo vimos en videos pasados, donde presentábamos justamente el tema del infierno o el paraíso. Aquí vemos ahora que esto ya nosotros podemos utilizarlo en este tema que estamos analizando para desmistificar justamente esa idea que no existe. Y de ese modo las almas que están en el infierno no pueden salir de allí. Está este criterio, ¿no?, de estas personas que mencionan esto. Aunque esa prerrogativa sí se les concede a los demonios. La verdad que es para tomarlo como chiste, ¿no? Como una broma, decir, bueno, ¿es una cosa o es la otra? Y por su parte, las almas que están en el paraíso, absolutamente entregadas a la beatitud y muy por encima de los mortales, ¿no pueden fijarse en ellos y son lo suficientemente dichosas para no volver a esta tierra de miserias, a ocuparse de los parientes y amigos que han dejado aquí? Nos preguntamos, ¿serán pues como esos millonarios que desvían la vista de los pobres para que no se les altere la digestión? En ese caso, se mostrarían poco dignas de la dicha suprema, salvo que esa dicha fuera el premio ¿a qué les parece a ustedes? Al egoísmo. Quedan aún las almas que están en el purgatorio, pero éstas sufren, de modo que antes de que nada deben cuidar de su propia salvación y por consiguiente, dado que ni las almas del cielo ni las del infierno, así como tampoco las del purgatorio, pueden acudir a nuestro llamado, solamente el diablo se presenta en el lugar de ellas. Si las almas no pueden venir, no hay motivo para temer por la perturbación de su reposo. Aquí se presenta otra dificultad. Si las almas bienaventuradas no pueden abandonar la mansión gloriosa para socorrer a los mortales, ¿por qué la Iglesia invoca la asistencia de los santos? ¿Qué deben gozar de una beatitud aún mayor? ¿Por qué aconseja a los fieles que los invoquen en caso de enfermedad, en las aflicciones y para preservarse de las calamidades? ¿Por qué, según esa misma Iglesia, los santos y hasta la propia Virgen se aparecen a los hombres y hacen milagros? Lo hacen porque pueden dejar el cielo para venir a la tierra. Así pues, si los que se encuentran en lo más alto de los cielos pueden salir de ahí, ¿por qué razón los espíritus menos elevados no podrían hacerlo? Se comprende que los incrédulos nieguen la manifestación de las almas. Esto está muy claro, ¿no? Esto, ¿por qué pasa? Porque no creen en el alma. Sin embargo, lo que resulta más asombroso es ver que aquellos mismos cuyas creencias se basan en la existencia y en el porvenir del alma, se ensañan con los medios que prueban su existencia, esforzándose por demostrar que eso es imposible. Sería más natural que, dado que son los más interesados en la existencia del alma, recibieran con alegría y como un beneficio de la providencia los medios que sirven para confundir a los incrédulos con pruebas irrefutables, puesto que esos incrédulos son también los negadores de la religión. Los que creen en la existencia del alma deploran sin cesar la invasión de la incredulidad, que diezma el rebaño de los fieles, pero cuando se les presenta el medio más poderoso de combatirla, lo rechazan con más obstinación que los propios incrédulos. Entonces, acá, en este tema, nos han tratado de implantar ideas que nos sacan del eje conductivo del razonamiento y nos llevan a transitar el camino justamente de esa fe ciega, de los dogmas, ¿sí?, de cuestiones religiosas que nada tienen que ver con nuestra espiritualidad.
Luego, cuando las pruebas se acumulan hasta tal punto que no dejan ninguna duda al respecto, recurren como argumento supremo a la prohibición de ese medio, y para justificarla buscan un artículo de la ley mosaica en el que nadie había pensado hasta entonces, y le confieren de manera forzada un sentido y una aplicación inexistentes. Por último, se consideran tan felices con el descubrimiento que no perciben que ese artículo constituye incluso una justificación de la doctrina espírita. Y los motivos que se alegan para condenar las relaciones con los espíritus no pueden resistir un análisis serio. Por el ardor con que algunos combaten esas relaciones, es fácil deducir el gran interés que el fenómeno les despierta, de ahí que sean tan insistentes. Al observar esta cruzada de todos los cultos contra las manifestaciones espíritas, se diría que les tienen miedo. El verdadero motivo bien podría ser el temor de que los espíritus, demasiados ilustrados, viniesen a instruir a los hombres sobre aspectos que se pretenden mantener en la oscuridad, y que les diesen a conocer con precisión lo que sucede en el otro mundo y las verdaderas condiciones para ser felices o desdichados en él. Por la misma razón que se le dice a un niño, no vayas allá porque está el cuco. Se dice a los hombres, no invoquen a los espíritus porque son el diablo. Fíjense, ¿no? Esta comparación tan infantil. Con todo, por más que prohíban a los hombres la evocación de los espíritus, no impedirán que éstos acudan a los hombres para sacar la lámpara debajo del selemín. El culto que se base en la verdad absoluta no tendrá nada que temer de la luz, pues la luz hará descubrir la verdad, y el demonio no podrá prevalecer contra la verdad si es que queremos hablar de algún demonio. Entonces aquí nosotros tenemos que analizar que estas cuestiones hollywoodenses, ¿sí?, que se amparan en tratar de generar temor, ¿sí?, de estas costumbres tan arraigadas en las sociedades, en los pueblos, ¿sí?, tratando de presentar a los espíritus como demonios, como diablos, como seres inferiores, y no es tan así, ¿sí?, porque el que está escuchando hoy esta transmisión, vos, ella, él, todos los que están aquí presentes, ¿se consideran ustedes algunos demonios? ¿Se consideran espíritus inferiores que propinan el mal y hacen el mal? Consecuentemente, ¿a dónde creen que ustedes irán después de dejar este cuerpo? Estas son las cuestiones a las que hay que analizar. Estas son las cuestiones que nosotros tenemos que entender, que aquellos que están en el mundo espiritual fueron los que anteriormente estuvieron en este mundo, que tuvieron un cuerpo carnal como el que tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que temerles? ¿Sí? Son personas. Obviamente, la doctrina espírita hace mucho hincapié en un estudio serio, formado, teniendo una capacitación que lleva años poder tener esta disciplina y este estudio para poder llegar algún día a trabajar en una reunión mediúmnica. Pero eso es un proceso que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que ser serios y disciplinados, como bien decíamos. Y para poder hacerlo, es necesario ir a un centro espírita para esa formación, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que cuando uno hace las cosas bien, todas las cuestiones de una comunicación que para que sea buena y que sea el acercamiento de espíritus muy elevados, es necesario tener seriedad, ¿sí? Esto hay que dejarlo muy en claro. Rechazar las comunicaciones de ultratumba implica rechazar el medio más poderoso de instrucción, que resulta de la iniciación en el conocimiento de la vida futura a través de los ejemplos que esas comunicaciones nos proporcionan. La experiencia nos enseña además el bien que podemos hacer apartando del mal a los espíritus imperfectos y ayudando a los que sufren a que se desprendan de la materia y se perfeccionen.
Prohibir las comunicaciones significa, por lo tanto, privar a las almas desdichadas de la asistencia que podemos dispensarles. Las siguientes palabras de un espíritu resumen admirablemente las consecuencias de la evocación cuando se practica con una finalidad caritativa. El espíritu doliente y angustiado os contará la causa de su caída, las inclinaciones a las que sucumbió. Os hablará de sus esperanzas, sus luchas, sus temores, sus remordimientos, sus dolores, su desesperación. Os mostrará a Dios justamente irritado, castigando al culpable con toda la severidad de su justicia. Al escuchar a ese espíritu, seréis movidos a compadeceros de él y temeréis por vosotros mismos. Y si lo seguís en sus lamentaciones, veréis que Dios nunca lo pierde de vista, siempre a la espera del pecador arrepentido, para tenderle los brazos tan pronto como trate de regenerarse. Veréis los progresos del culpable, a los cuales tendréis la dicha y la gloria de haber contribuido. Los seguiréis con solicitud, como el cirujano que acompaña la cicatrización de una herida que cura a diario. Y es así como aprendemos a practicar la fraternidad, la caridad, la solidaridad, ayudándonos los unos a los otros. Así, nosotros podemos hoy encontrarnos en una situación mucho más esclarecidos, con muchas más posibilidades. Ya no hay cuestiones de poder o de generar una sombra en la sociedad, sino que hoy, gracias a Dios, tenemos muchas libertades, tenemos mucho alcance de conocimiento, gracias a este insigne maestro que fue Allan Kardec, ¿sí? Quien realizó justamente un trabajo maravilloso con la espiritualidad superior y nos acercó el estudio y la doctrina espírita a todos nosotros. Fíjense que el espiritismo es, como decíamos hoy, es el cristianismo primitivo, ¿sí? Es los primeros cristianos de la época cuando estuvo Jesús aquí en la tierra. Estamos nosotros justamente tratando de llevar ese mensaje de amor, ese mensaje de paz, ese mensaje esperanzador para toda persona que está afligida, que está sufriente, que tiene muchísimos inconvenientes. Esto es para los encarnados, que nosotros sabemos muy bien que somos nosotros los que tenemos espíritus que tienen un cuerpo, los que estamos aquí, los que estamos escuchando en el día de hoy. Pero también ese mensaje va para los hermanos espirituales, porque somos todos hijos de un mismo Padre. Dios es el Padre de todos los espíritus del universo, y son espíritus que están en el mundo espiritual como los que están en un mundo habitando, con un cuerpo físico. Tenemos que darles gracias a Dios, al Maestro Jesús y a toda la espiritualidad mayor y a nuestro querido Maestro Allan Kardec por hablarnos con las cosas de una forma tan clara, tan precisa y rompiendo todo ese manto de misterio, de ocultamiento, ¿sí? Y como bien lo supimos, fueron por épocas donde se quería tener a las masas sometidas, atemorizadas. Todas esas cuestiones quedan en el pasado. Hoy estamos en una situación donde cada uno tiene las riendas de su propia vida y la idea es de que podamos progresar incesantemente, ¿sí? Esa es la idea, esa es la propuesta. ¿Qué te pareció, Giselle? Muy interesante, muy esclarecedor respecto de este tema sobre el cual hay tantas controversias. Creo que aquí están expuestos todos los razonamientos, como lo decía Kardec, analizados y pasados por el tamiz de la razón, de una manera lógica y trayendo
todas las pruebas de todos los textos de manera completa que podemos encontrar en el Viejo Testamento, así como también es muy interesante la manera en que es abordado desde cada uno de los ángulos desde los cuales se quiere prohibir esta comunicación con el mundo espiritual. Vamos entonces a contarles que todo lo expuesto aquí fue extraído del libro del cielo y el infierno y fundamentado sobre los principios espíritas que podemos encontrar en el libro de los espíritus. Para cerrar esta reunión vamos a invitarlos nuevamente a todos ustedes a que podamos unir con profundidad, con sinceridad, con toda la fuerza de nuestro amor, cada uno de nuestros corazones, de nuestras almas, para poder sentir cómo nuestros pensamientos se van entrelazando y se van elevando hacia esas sintonías de vibraciones sutiles, en las cuales los espíritus bondadosos, luminosos, los espíritus buenos, nos transmiten sus enseñanzas, sus consejos, nos auxilian. Vamos a dar gracias al amado Maestro Jesús, que nunca nos desampara y que continúa incesantemente velando por la evolución de este orbe terrestre, de cada uno de sus habitantes, y por sobre todas las cosas agradecer a Dios, el Padre Celestial, que poco a poco nos va ofreciendo las herramientas que necesitamos para poder ir evolucionando moralmente, intelectualmente, para ser así cada día un poco más perfectos, más libres de nuestras imperfecciones, de nuestras pasiones, ir madurando moralmente y psicológicamente y poder así comprender las verdades del mundo espiritual y su relación con el mundo material. Vamos a dar gracias por esta posibilidad de haber estado reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Qué hermoso. La verdad, un clima de mucha paz, de muchos compañías, de familiares espirituales que ya están en el mundo espiritual y que nos están visitando en estos momentos y que nos hacen la compañía con mucho amor. Qué bendito. Gracias Dios por estas bendiciones y por estas posibilidades y este conocimiento. Vamos a invitarlos a todos a poder seguir estudiando y conociendo las obras fundamentales de la doctrina espírita. Vamos a invitarlos a leer el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos es la obra fundamental de la doctrina espírita que nos va justamente a iluminar el alma, nos va a esclarecer, ¿sí? Así que ahí está la lectura propuesta. Vamos a invitarlos a compartir la última frase de este día, de esta transmisión, que dice: el espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del Consolador prometido, el conocimiento de las cosas, que hace que el hombre sepa de dónde viene, hacia dónde va y por qué está en la tierra. Una convocatoria a los verdaderos principios de la ley de Dios y el consuelo mediante la fe y la esperanza. Vamos a invitarlos a cada uno de ustedes a suscribirse a este canal para poder dar apoyo a la difusión de la doctrina espírita, llevar el consuelo y el esclarecimiento a todas las almas que así lo necesiten, que así lo deseen. Y también a darle un me gusta a este video si es que ha sido del agrado de cada uno de ustedes.
También vamos a invitarlos para el próximo jueves a las 19 horas de Argentina para esta reunión tan hermosa de Jesús en el hogar, que trae mucha luz a cada una de nuestras casas y a todos los integrantes de nuestras familias. Bueno, Giselle, muchas gracias por haber justamente compartido el estudio con todos nosotros. La verdad que fue una tarde muy pero muy rica con todos estos conceptos históricos y justamente para poder hablar correctamente de cada cosa. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su sintonía y por sobre todas las cosas, gracias a Dios y a Jesús. Mucha paz para todos, que tengan una excelente semana. A estar ahí arriba, vamos, positivos y con mucha fuerza, que vamos a salir adelante. Hasta pronto.